Y en este momento vamos a conversar con nuestro amigo, habitué, colaborador, vegano por adopción, el señor José Gregorio Cabrera. Qué bueno tenerte con nosotros, José. Bienvenido nuevamente a tu casa. Gracias. No, para mí siempre es un honor. ¿Qué te ha parecido a ti la transición y esas medidas administrativas? Mira, hay que empezar por decir que real y efectivamente en la República Dominicana, lamentablemente, no existe un marco jurídico adecuado para el tema de las transiciones. Por ejemplo, si nos vamos a casos como los Estados Unidos, España, Chile, algunos otros países de Latinoamérica, si hacemos un ejercicio de derecho comparado, podemos encontrar que sí existen regulaciones de derecho administrativo, de derecho público, que establecen claramente cómo se hacen los procesos de transiciones, el tipo de medidas que un gobierno puede tomar en ese proceso y sobre todo, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, incluso se asigna un presupuesto determinado, el cual puede ser, digamos que manejado, o sea, un tope de presupuesto que puede ser manejado por las autoridades salientes, porque siempre se corre el riesgo, como ha sucedido y nos hemos ido enterando, de que, por ejemplo, el que sale deje empantanado o comprometido el presupuesto que queda por el resto del año. Con lo cual, digamos que hay una serie de medidas que puede tomar un incumbente en ese periodo de transición que pueden lesionar la sana continuación del proceso administrativo en un país. En el caso de la República Dominicana, eso también es cierto, lo acabamos de ver, y uno de los temas que más salía a relucir precisamente era ese. Medidas que definitivamente, digamos que comprometían el patrimonio del país, no solamente en el futuro cercano, sino también en el futuro a mediano y largo plazo, y que definitivamente, como tú bien señalabas, si bien no eran ilegales, porque el poder les permitía tomarlas hasta el 16 de agosto, pero no menos cierto, carecían de legitimidad, porque se hacen al echarse las palomas, y casi siempre tienen una connotación pecuniaria, una connotación económica. Entonces, por ejemplo, medidas como el tema de pensiones que se otorgaron, movimientos de personal que sabemos que se hicieron, tanto mediante decretos como mediante decisiones administrativas, personas que fueron separadas de su posición sin que se le hayan reconocido derechos adquiridos, o personas que se le invitó de manera no tan amigable a renunciar, por ejemplo, con una falsa promesa de que se le iba a reconocer y al final no se les reconoció esos derechos laborales que tenían. Es decir, se dieron una serie de situaciones, otorgamiento de pensiones, y bueno, el caso más grande, que más llama la atención, la aprobación de la construcción de un nuevo aeropuerto en la zona de Punta Cana, Bávaro, lo cual evidentemente llama la atención que apenas a semanas de salir del gobierno se haya aprobado un proyecto de esa magnitud que tiene muchísimas implicaciones y muchísimas connotaciones, no solamente desde lo privado, sino también desde lo público, porque de una manera u otra, con los beneficios fiscales que se le otorgan, bueno, se compromete el patrimonio público también por una cantidad de años importantes. Entonces, me parece que es un tema que nosotros debemos empezar a tratar. Mucha gente me dice, mira, pero es que para la próxima transición hacen falta 4 años. Pero que yo creo que nosotros debemos hacer el switch, nosotros debemos pasar ¿cómo les digo? Al proceso preventivo. Si nosotros no podemos... Exactamente, no reactivos. Exactamente, nosotros no podemos seguir legislando reactivamente. Nosotros tenemos que empezar a legislar y a organizar el marco regulatorio de la República Dominicana en las diferentes industrias y las diferentes vertientes de una forma preventiva, de una forma proyectiva inclusive, es decir, nosotros debemos empezar a proyectar qué es lo que está pasando en el mundo con relación a X o cual tema. Y vamos entonces... Para irnos adecuando. Exactamente. Entonces, y me detengo un momento en ese tema, por ejemplo, del aeropuerto, porque ahí quizás es donde mejor se verifica, se perfecciona esto que yo estoy planteando. Estamos hablando de un proyecto de una magnitud importante. Es decir, para que tengamos una idea, Punta Cana como destino, como punto de entrada, es el punto aeronáutico que mueve más pasajeros en toda República Dominicana y parte de Centroamérica, en todo el Caribe y parte de Centroamérica, si quitamos el hub de Panamá de Copa Airlines, ¿cierto? Excluyendo Copa Airlines,
que es un hub, PTY. Para medio continente. Exacto. Exacto. Si sacamos ese caso, que PTY es un hub que mueve todo el continente, como tú bien señalas, Punta Cana es el destino con mayor cantidad de personas entrando y saliendo en toda la región. Entonces, evidentemente, eso te habla de un negocio importante. Con lo cual, tú generar una desviación o generar una distorsión en esa industria, en ese punto, evidentemente que tiene un impacto importante. Con lo cual, uno esperaría que una medida administrativa en ese sentido sea lo suficientemente analizada, lo suficientemente sopesada, para que no tenga ningún impacto negativo en ese destino. Entonces, que por ejemplo, en ese caso, ¿qué fue lo que yo he podido ver, de lo que he podido estudiar? Que por ejemplo, el permiso que da el IDAC se refiere única y exclusivamente a los documentos y análisis que el propio solicitante le presentó. Por ejemplo, es decir, cuando ellos hacen su reporte, todas las referencias dicen, de acuerdo a lo planteado en el reporte es decir, el IDAC no hizo un análisis propio. ¿De verdad creemos que fue algo que se preparó al vapor mientras se echaban las palomas? Porque yo dudo que todo esto se cuaje como de un momento para otro. Seguramente esos permisos que venían trabajando desde hacía un año y no sé qué. Recuerde que ellos pensaban quedarse en el poder. O sea, que de repente no lo prepararon como, vamos, ahora que nos vamos, déjame colar esto. Bueno, parecería que sí, porque toda la información que está disponible, y vuelvo, quizás hay información que no esté pública. Yo me puedo nutrir de lo que es público y de lo que he podido ver, incluso en un ejercicio, digamos, autodidacta, porque ni de un lado ni del otro han querido tampoco facilitar información. Básicamente hay una serie de legajos públicos que han depositado los abogados de ambas partes, que además les comento que ya se inició un proceso judicial al respecto, en el cual una de las partes activó denuncias por presunta corrupción en contra de varios funcionarios. Entonces, de ese proceso, que es lo que yo tuve acceso, te puedo decir que una buena parte, por no decir la mayoría de esos procesos, sí, de verdad que se iniciaron y se hicieron al vapor. Y lo triste de esto es, y me detengo en este caso no porque sea el de mi mayor interés, sino porque quizás es el más ilustrativo. Los otros son casos quizás más sencillos de una aprobación de una pensión a una persona que quizás no cumplía con el requisito. Vemos, por ejemplo, lo que se intentó dar sobre el tema de los aumentos y los ascensos en el caso del Ministerio Público. Mucha gente que no cumplía. Entonces, ahí también lo que vimos fue que se mezcló. Y dentro de los cuerpos castrenses también empieza una danada de ascensos, claro, y ¿cómo se llama? Retiros. Ascenso para retiro y todo lo demás. Pero además, por ejemplo, en ese caso del Ministerio Público, que satisfactoriamente, y me parece que debido a la gran presión social que se ejerció, se dejó sin efecto, pero ¿qué veíamos ahí? Personas que sí cumplían, personas que sí tenían el mérito, mezclados con personas que no lo tenían, como una forma digamos que de disfrazar la verdadera intención de ese proceso. Pero vimos lo mismo en el caso de la carrera diplomática. ¿Qué pasó con la carrera diplomática? Casi 60 personas ingresaron a la carrera diplomática. ¿Y qué encontramos cuando vemos la lista? Bueno, que igual es lo mismo. Hay gente que sí y hay gente que no. O sea, esa mezcla. Muchas personas que tienen más de 8 años esperando su ingreso a la carrera diplomática, que tenían la capacidad, que tienen el derecho, que tienen los méritos ganados, que están ejerciendo su trabajo, mezclados con personas que si tú llamas a la embajada donde supuestamente prestaban servicio, no saben quiénes son. ¿Entiendes? Entonces, este tema de estos procesos yo creo que debe llamar mucho la atención, y evidentemente desde el punto de vista del derecho administrativo es un tema complejo porque digamos que tienen ciertos ribetes de legalidad, y por lo tanto, si al ser tomada esa decisión generó un derecho adquirido para el beneficiario, revertirla significa que el Estado podría ser, digamos que, pasivo de algún tipo de demanda por estar lesionando un derecho adquirido de un ciudadano. Ahora bien, lo que me parece a mí es que los incumbentes deberán revisar muy minuciosamente todo este tipo de medidas que se tomaron, sobre todo en el último tramo de los últimos 2 meses,
para entender si real y efectivamente tenían una base legal fuerte para ser tomadas. Sobre todo con ese caso, por ejemplo, del aeropuerto o cualquier otro proyecto de ese tipo de envergadura, porque estamos hablando de 15 años de exenciones fiscales, para que tengamos una idea. Es decir, nosotros estamos en principio, y si decimos, bueno, un nuevo aeropuerto va a aumentar el pastel, claro, pues, si estamos hablando de que un nuevo aeropuerto va a aumentar la cantidad de personas que vienen al país, bueno, perfecto, porque en principio es un pastel del cual tú no estabas disfrutando y que tú vas a generar un ingreso. En este caso de lo que se trata es de que tú vas a sacarle pasajeros a una terminal que sí está pagando impuestos para llevarlos a una terminal que no va a pagar impuestos por los próximos 15 años. Entonces cuando, ¿es competencia desleal? Más que competencia desleal, yo te diría que es una competencia irracional, es una medida administrativa que no hace mucho sentido. Pero Punta Cana no está pagando impuestos. Sí, Punta Cana paga impuestos. A eso me refería. Porque ya pasaron los años de incentivo fiscal. Entonces, a eso me refería, por ejemplo, en el hecho de cómo tú analizas la factibilidad económica de un proyecto para el gobierno, un gobierno que evidentemente tiene problemas importantes de recaudación, porque ante la crisis económica que estamos viviendo, fruto del COVID, las recaudaciones del gobierno dominicano han decrecido de manera importante, porque no hay movimiento en la economía. Pero además, el gasto social del gobierno se ha incrementado de manera exponencial, porque tenemos todos estos programas del PATI, el Quédate en Casa, que el presidente Abinader anunció que seguirá hasta diciembre, y una serie de gastos sociales que evidentemente te hacen pensar que tomar una medida para un proyecto, en este momento se debería priorizar los ingresos del Estado. Entonces, si tú me estás diciendo que tú en un pastel, pongamos un número de 4 millones de pasajeros que están entrando a través de un vehículo jurídico, es decir, una compañía que sí está tributando, lo vas a drenar para llevarlo a una compañía, a un vehículo jurídico que durante una cantidad de X de años no va a pagar impuestos, bueno, eso te pone a preguntarte si en este momento es viable ese proyecto, o si quizás ese proyecto debe ser llevado a otro punto donde digamos, promueva el desarrollo turístico. Entonces, pero en resumen, yo entiendo y he querido que tengamos, agradezco que me hayan invitado y que tengamos esta conversación, porque parte de lo que hemos estado promoviendo desde la Fuerza del Pueblo y desde nuestra bancada de congresistas, y sobre todo con el recién electo diputado Omar Fernández, con quien hemos estado colaborando desde el punto de vista de proyectos legislativos, decidimos presentar en las próximas semanas un proyecto de ley que precisamente regule los procesos de transición a la salida de los gobiernos. No solamente eso me parece muy bien. Sí, no solamente desde el punto de vista del Poder Ejecutivo, sino también que abarque todo lo que tiene que ver con los gobiernos locales, es decir, las alcaldías, donde también se manejan importantes decisiones, donde se manejan también presupuestos importantes y que no deberían estar exentos de poder cumplir con ciertos requerimientos mínimos, digamos, que estén a la altura de las normas prudenciales internacionales al momento de comprometer el patrimonio público, de tomar decisiones que afecten a terceros, de tomar decisiones económicas que realmente terminen redundando en la calidad de vida de los dominicanos y dominicanas. José, muchísimas gracias por tus intervenciones, como siempre, por explicarnos, educarnos, aclararnos temas jurídicos que siempre, y administrativos, que siempre es importante tener en cuenta.